Bienvenidos a todos a un nuevo video de Finanzas con Alejo. No me voy a tomar mucho para presentar y todo, porque bueno, estamos hasta una situación bastante compleja. Sí, estamos ante una posible crisis a lo Lehman Brothers 2008 en Estados Unidos. No lo sabemos. Voy a intentar explicar un poquito qué es lo que está pasando, dado que mucha gente me pregunta, che, Alejo, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Que veo noticias, que un banco quebró, que ahora está hablando Joe Biden. Bueno, vamos a tratar de explicar un poco qué es lo que está pasando con este banco que quebró en el día de hoy. Sus acciones venían bajaron de un día para el otro un 60%, ¿sí? Y bueno, y ¿para dónde apunta todo esto? ¿Para dónde salimos? ¿Qué va a pasar? Claramente qué va a pasar no lo sabemos. Podemos, podemos ver distintas consecuencias que puede tener esta crisis. No sabemos si esto va a seguir, no va a seguir, cuánto va a durar. Bueno, todo esto va a depender de las medidas que tome la Reserva Federal de Estados Unidos. Bueno, y un conjunto de cosas que no depende de nosotros, básicamente. Bien, entonces, bueno, vamos a explicar Silicon Valley Bank, la crisis bancaria en Estados Unidos. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, ustedes me dirán, ¿qué es Silicon Valley Bank? Que es este edificio, así como lo vemos, es un banco, ¿sí? Claramente, y asociado a Silicon Valley, y ahora vamos a ver por qué. Bien, ¿qué es Silicon Valley Bank? Bueno, Silicon Valley Bank es un prestamista crucial para las empresas en fase inicial. ¿Qué quiere decir? Startups, ¿sí? Unicornios, gente que recién está, empresas que recién están saliendo al mercado, que tienen proyectos innovadores, ¿sí? Que quieren salir al mercado y necesitan financiamiento. Bien, entonces, y es el socio bancario de casi la mitad de las empresas estadounidenses de tecnología y sanidad, respaldadas por capital de riesgo o venture capital, que cotizaron en bolsa en 2022. Silicon Valley Bank fue fundado en 1983 y creció con rapidez debido a las inversiones en la zona, que es conocida por tener a las grandes firmas de tecnología como Google, Tesla, Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, entre otras. ¿Sí? Fíjense que está todo asociado a tecnología. Con el paso del tiempo comenzó a tener presencia en otras regiones de Estados Unidos y posteriormente tuvo operaciones en Israel, Irlanda y Alemania. Sus principales negocios eran con fondos que invertían en compañías que no cotizaban en la bolsa, y tal era su éxito que colaboraba con alrededor de 50% de las firmas tecnológicas. Hasta ahora, todo muy bueno, era lejos. Bueno, ¿y qué pasó? Como un banco que le estaba prestando a este tipo de empresas quebró de un día para el otro, ¿sí? Bueno, fíjense, we help support businesses at every stage. Bueno, with over 35 years of experience, SBB has product services and deep expertise. Bueno, básicamente lo que hacía era, les ofrecía, ¿sí? Financiamiento, tipo de préstamos, además depositaban la mayoría del dinero de este tipo de empresas de venture capital. ¿Ves? Venture Founding, Startup Banking, sí, era más para startups, ¿sí? Unicornios y empresas que recién, que obviamente tenían también un alto riesgo, ¿sí? Porque obviamente no es un banco tradicional, digamos, es más un banco mediano, no era un banco de los más grandes de Estados Unidos. Bien. Bueno, fíjense acá, voy a correr un poquito esto. Bueno, fíjense, esto está, claramente está cerrado, ahora no se puede ni operar. Fíjense, de $267 el 8 de marzo a $106, sí, al 9 de marzo. Bien, eh, terrible. Básicamente, bueno, no operó más y no hay volumen, nada. Así que fíjense, bajó de $267 el 8 de marzo a $106. Bien, un 60% de su precio de mercado, ¿sí? De su market price. Bien, entonces esto es algo importante porque vos decís, bueno, para que algo caiga un 60% y la frenaron porque si no, si iba a pique, ¿sí? Las acciones de este banco, de este grupo financiero, se iban a pique a cero a valer.
Bien, ya está intervenido todo, ahora les voy a contar un poco qué es lo que está pasando. Bueno, ¿qué está pasando? Perdonen un poco la desprolijidad de la diapositiva, pasa que bueno, lo armé todo muy rápido. Silicon Valley Bank em, tuvo una baja de más de un 60% en un solo día y preocupa ahora a muchas empresas de Venture Capital, ¿sí? Como les decía, startups unicornios que tienen su depósito en el banco. Claro, ahí está el problema. Hay muchas empresas que tienen sus depósitos ahí. Como les decía, Silicon Valley Bank es un banco para startups, ¿sí? Les abría cuenta a menudo antes de que los grandes prestamistas se molestaran obviamente en hacerlo. También les concedía préstamos, algo que otros bancos son reacios a hacer. ¿Por qué? Y bueno, porque las startups tienen pocos activos como garantía, bien, más ahora que son todos temas de activos intangibles, servicios, y la verdad que eran, perdón, la verdad que eran empresas eh, que son muy nuevas, ¿sí? Con el auge de Silicon Valley, ustedes sabrán que Silicon Valley es un lugar donde se desarrollan o se crean un montón de estas startups, ¿sí? También lo hizo este banco. Sus clientes claramente con el tema de la pandemia andaban muy fuertes de efectivo, ¿sí? Es decir, andaban sobrados de cash porque, bueno, fíjense, necesitaban almacenar dinero más que pedir prestado, ¿sí? Recuerden que por la pandemia las tasas de interés estaban bajísimas. Era muy barato pedir plata, ¿sí? Porque, bueno, porque básicamente lo que hacía Estados Unidos era, bueno, bajar esas tasas de interés para que la gente pueda consumir, reactivar el consumo, porque estaba todo muy parado, ¿sí? Así entonces los depósitos de Silicon Valley Bank se multiplicaron por más de 4, pasaron de 44 mil millones de dólares a finales del 2017 a 189 mil millones de dólares a finales del 2021, mientras que su cartera de préstamos solo creció de 23 mil a 66 mil millones de dólares. Bien, obviamente los bancos tienen que prestar dinero porque ahí está su ganancia, ¿sí? Entonces, dado que los bancos ganan dinero con el diferencial entre el tipo de interés que pagan por los depósitos, que a nosotros no nos pagan nada por depósitos, ¿sí? Y el tipo que le pagan a los prestatarios, ¿sí? Porque después los que nos piden, los que le piden plata al banco, después ellos pagan. Entonces, bueno, obviamente ellos necesitan prestar más, ¿sí? Y sacar esa diferencia que tener tantos depósitos, no les sirve. Entonces, tener una base de depósitos mucho mayor que la cartera de préstamos era un problema. Y en ese momento estaba complicado también que la gente pida préstamos. Entonces, y era mucha la plata, era muy difícil darle toda esa plata a gente, ¿sí? Era muy difícil eh, encauzar esa plata a otras personas o a otras empresas para quitárnosla, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no necesitaban tanto depósito, necesitaban más prestar. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, básicamente lo que hizo fue adquirir otros activos remunerados, es decir, instrumentos de inversión. A finales del 2021 el banco había invertido 128 mil millones de dólares principalmente en bonos hipotecarios y bonos del Tesoro de Estados Unidos, los más seguros del mundo, ¿sí? A esos free risk se les llaman, ¿sí? Libre de riesgo, se les llaman a los bonos, los T-bonds o los T-bills, ¿sí? A 10 años. Fíjense, acá podemos ver el balance. Fíjense cómo se iba incrementando. A ver, me voy a mover acá. Bueno, 30 de diciembre del 2020 estamos acá. Y 2021-2022 se iba incrementando 101, 189, 173, ¿sí? Y apenas se iban subiendo la deuda, ¿bien? Entonces tenían más depósito que préstamo, ¿sí? Entonces eso no era conveniente para el banco, ¿bien? Bueno, y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo? Porque hasta ahora, bueno, invirtió, no, está bien, no le convenía, pero invirtió en bonos del Tesoro de Estados Unidos, hasta ahora todo perfecto. Bueno, el problema fue que después el mundo cambió. Los tipos de interés, si las tasas de interés se dispararon a medida que la inflación se afianzaba. ¿Qué hace el Banco Central o la Fed? Bueno, sube la tasa de interés para bajar la inflación, congelar un poco la economía, que tanto dinero no se mueva y así poder bajar un poco la inflación. Entonces, claramente al subir las tasas de interés, se hacía más caro pedir plata. Por lo tanto, esto acabó con la bonanza del Venture Capital, hizo que los precios de los bonos cayeran en picada. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una relación inversa. Cuando sube la tasa de interés, baja el precio del bono, ¿sí? Y viceversa. Cuando
baja la tasa de interés, sube el precio del bono. Entonces, si nos subieron la tasa de interés, el precio de los activos en los que había invertido Silicon Valley Bank empezaron a bajar. Bien, entonces acá lo tenemos, dejando al Silicon Valley Bank excepcionalmente expuesto. ¿Por qué? Porque sus depósitos habían crecido cuando lo vimos, cuando los tipos de interés eran bajos y sus clientes tenían mucho efectivo. Y como el banco invertía en esa época, compró bonos a precios máximos, ¿sí? Al agotarse la captación del capital de riesgo, es decir, ¿por qué? Porque sube la tasa de interés y dejaron de los venture capital, estas empresas dejaron de depositar plata. Bueno, los clientes también del Silicon Valley Bank, ¿qué pasó? Redujeron sus depósitos, cayeron de 189 mil millones de dólares a finales del 2021 a 173 mil millones a finales del 2022. Y acá lo tenemos, ¿sí? Fíjense, 30 de diciembre 2021, 189, ¿sí? Bajó 10 millones de dólares, ¿sí? Perdón, 10 mil millones de dólares, ¿sí? Entonces Silicon Valley Bank, ¿qué pasó? Se vio obligado a vender toda su cartera de bonos líquidos a precios inferiores de lo que pagó. ¿Qué pasa acá en realidad? Cuando ellos invierten en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, claramente por un tema de normas contables, ellos no estaban obligados a evaluar ese momento a precio de mercado. Entonces, como que esa pérdida no se veía todavía reflejada. Era una pérdida que en realidad se había incurrido, ¿sí? Pero que todavía no estaba reflejada en el balance. Pero sabían que estaba ahí. Entonces, ellos claramente para poder superar esta pérdida, para poder compensar esa pérdida, tenían que vender los bonos que tenían. El problema es que los bonos los vendieron a un precio inferior, claramente, porque los bonos habían caído. Entonces no le quedaba otra opción, ¿sí?, que salir a vender esos bonos. Bien, las pérdidas, claramente, que sufrió con estas ventas, unos 1.800 millones de dólares, dejaron un agujero que intentó tapar con una ampliación de capital. ¿Qué quiere decir? Bueno, dentro del mercado salís, liberás acciones. Bien, emitís acciones. ¿Para qué? Bueno, para que la gente te compre y vos te financiás, ¿sí? Es como un aporte de capital que sería a través de la emisión de acciones. Eh, Hay un solo problema, que cuando esto empezó a pasar y uno con esta crisis que le empezó a pasar al banco y che, veía las pérdidas y que liquidó los activos y que la gente se empezaba a enterar, bueno, obviamente que cuando salió a hacer la ampliación de capital con una emisión de acciones y nadie las empezó a comprar, ¿sí? O nadie lo ayudaba para financiarse, ¿bien? Entonces, en el momento de su quiebra, el banco tenía unas inversiones de 91 mil millones de dólares valuados a precios de finales del año pasado. Bien, entonces hasta ahí un poco lo que venía pasando con el banco. Fíjense cómo fue la evolución de las tasas de la Fed. Bien, fíjense, estaba más o menos en 2,5, se empezó a bajar en enero del 2020, se bajaron a creo que 0,25, fíjense, octubre de 2020, julio del 2021. Y después, obviamente, cuando se empezó a acelerar la inflación, recuerden que siempre que hay emisión de dinero, como lo hizo Estados Unidos también, o como pasa en Argentina acá, cuando el Banco Central emite dinero, eso no es gratis, ¿sí? Tarde o temprano eso se transforma en inflación. Bien, entonces no fue gratis que Estados Unidos inyecte dinero, inyecte dólares, porque por más que sea Estados Unidos, las reglas son lo mismo para todos. Bien, cuando uno emite dinero, inyecta dinero, eso rápidamente se traslada a precios. Sí, tarda un tiempo, pero se traslada a precios. Bien, entonces, ¿qué hizo la Fed? Bueno, subió las tasas de interés para poder frenar un poco esa inflación. Y entonces, por lo tanto, ¿qué pasó? Bueno, fíjense, los bonos de Estados Unidos, el 9 del 10 del 2000, bueno, el 10 de septiembre del 2009, el 9 de octubre del 2022, 4,2. Bien, 4%. Ahora, perdón, 4,2 y ahora 3,48. ¿Sí? ¿Qué pasó? Empezó a bajar esa rentabilidad de los bonos, que era básicamente lo que le estaba mostrando anteriormente. Suben la tasa de la Fed, la tasa de interés, y automáticamente la rentabilidad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años empieza a caer. Entonces, gran problema, que fue lo que le pasó al banco. La plata que tenía invertido en los bonos empezó a valer menos. Y cuando tuvo que hacer frente a eso, tuvo que vender sus bonos a menos precio de lo que los había comprado. Por lo tanto, una pérdida. ¿Sí?
Bueno, ¿cómo empezó la caída? La toma de tanto dinero riesgoso, con un mal manejo de esa cartera, ya daba algunas señales de que el Silicon Valley Bank estaba entre los bancos, me voy a correr un poquito acá, de mayor riesgo, dado el respaldo de sus tenencias. Efectivamente tuvo que reconocer, como ya dijimos antes, pérdidas por 1.8 billones que alertaron más a sus depositantes. Fíjense, risky business, the share of big banks, domestic deposit, they were not converted. Bueno, básicamente estaba entre uno de los bancos de mayor riesgo, ¿sí? Eh, por el tema de sus tenencias. Básicamente estaba muy invertido en bonos del Estados Unidos, de Estados Unidos. Entonces, cuando empezó a bajar, bueno, básicamente empezamos con este problema, ¿sí? Era un negocio riesgoso, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, Morgan Stanley, bueno, bueno, fíjense, ahora vamos a ver el tema de First Republic y Citibank, ¿sí? Bueno, JP Morgan, pero fíjense que hay una diferencia entre un JP Morgan con 50 y un 94, ¿bien? Pero bueno, también hay que estar alerta con este tipo de bancos. Fíjense, Morgan Stanley, bueno, Wells Fargo, Bank of America, tienen muchísimo menos. Que también es normal, o sea, lo que no es normal es un 94%, ¿sí? Esto también hay que tener un poco de gestión de riesgo en el tema de los bancos, ¿sí? Por eso cuando a mí me dicen, no, yo tengo la plata en mi banco, estoy recontra seguro, bueno, acá tenemos los casos de que los bancos no son 100% seguros y tema de, bueno, en España había quebrado el Banco Madrid, bueno, entonces, y un montón de, bueno, Lehman Brothers, entonces no hay un lugar 100% seguro, siempre hay riesgo y acá, bienvenido, estamos en un banco, ¿sí? Bueno, y vamos a ver un poquito, para hacer frente a la pérdida que se venía dando y tratar de darle respuesta a los pedidos de salida de depósito de algunos clientes, el 8 de marzo el banco salió a vender parte de sus acciones a pérdida con el fin de hacerse de algo más de liquidez en el corto plazo, es decir, salió a vender acciones. Bien, pero como ya les dije, ante el miedo de perder el dinero, los depositantes, que son principalmente startups, retiraron de los depósitos cerca de 42 billones, ¿sí? De 42 billones de dólares, ¿sí? Eh, Así que eso fue una gran locura. Bien, tenía cerca de 173 y retiraron 42 billones. O sea, de 173 billones retiraron 42. Eso lo habíamos visto que tenía 173. Lo teníamos acá, ¿sí? Lo total de depósitos. Y fueron y retiraron 42 billones, ¿sí? O sea, una caída del 25% de los depósitos en tan solo un día. Incluso bloqueando la salida de muchos depósitos, obviamente. Dijeron, che, muchachos, no se puede retirar más, ¿sí? Famoso corralito, no sé si les suena a los de Argentina. El comportamiento de manada, es decir, como esta corrida cobró más fuerza cuando varios venture capitals aconsejaron a sus empresas, ¿sí? Estos fondos de las empresas, de startups, que retiraran dinero como medida de precaución. Entonces, ¿qué hizo Silicon Valley? Bueno, trató de calmar al mercado, destacando que tenían buena capitalización y liquidez, pero claramente ya era tarde. El jueves sus acciones cayeron un 60%. Entonces ve acá dice Silicon Valley Financial Group, acá en el artículo, announced proposed offering of common stock and mandatory convertible preferred stock. Bueno, básicamente lo que están haciendo era salir a ofrecer, a emitir acciones. Bien. Y el seguro, usted mira a lejos, pero todo esto yo leo que cuando pongo un banco tengo tanto de seguro, 250.000 en caso que caiga y todo. Bueno, el seguro federal establecido tras una serie de pánicos que obviamente que en la economía de Estados Unidos con el tema de la crisis de 1930, lo del 2008 y todo, cubre los depósitos de hasta 250.000 dólares. Esto protege todo el efectivo de la mayoría de los particulares guarda en una cuenta bancaria. Pero es poco probable que cubra los fondos que guardaría una empresa. Claramente, una empresa no tiene 250.000 dólares nada más. Y Silicon Valley Bank era un banco no solo para empresas, sino para una estrecha subsección de ellas que han sufrido tiempo. Es decir, a ver, por más que uno tenga la plata y que una sola persona, bueno, recuerden que este banco tenía un montón de empresas. Entonces, alrededor del 93% de los depósitos no estaban asegurados. Sus clientes, al de la mayoría de los bancos, tenían un incentivo real para huir y respondieron a él, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Y bueno, porque eran empresas. Y esas empresas tenían más de 250.000 dólares, ¿sí? Probablemente si uno de nosotros tiene, no sé, 30.000 dólares, dice, listo, yo estoy cubierto hasta 250.000 dólares, no me preocupo. Obviamente que uno se va a preocupar, pero bueno, piense alguien que tiene 1 millón de dólares o 20 millones de dólares, ¿sí? Piense que esta empresa tenía depósitos de 173 billones de dólares, ¿sí? Entonces,
simplemente una locura. Bueno, acá está el tema del comportamiento de manada. Las acciones del First Republic Bank se desploman un 60% mientras persisten los temores sobre los bancos regionales. Acá está el tema de, che, ¿y ahora con el resto de los bancos? ¿Qué está pasando? Ese es el tema. Ahora con el resto de los bancos, ¿qué va a pasar? Bueno, es lo que me pregunto yo. No tengo la menor idea. No sé cómo... Bueno, ahora vamos a ver un par de cosas. ¿Cómo termina esto? Bueno, la Federal Deposit Insurance Corporation, la FDIC, ¿sí? Anunció que el Silicon Valley Bank fue cerrado y puesto bajo su administración judicial. Básicamente intervinieron en el banco, ¿sí? La FDIC va a vender los activos y a tratar de asegurar que los futuros pagos de dividendos se puedan realizar a los depositantes. Es decir, todo lo que distribuya dividendos, vamos a ver qué tiene, se vayan hacia los depositantes. La Reserva Federal anunció que los depositantes del banco podrán acceder enteramente a sus depósitos desde mañana sumando liquidez al sistema, ¿sí? No sé cómo no sé de dónde va a venir esta plata, sí, seguramente vengan de un par de fondos de garantía. No va a haber salvataje alguno para los accionistas del banco, sino para los depositantes, ¿bien? Y además todo el directorio fue removido. Hoy habló Joe Biden, habló Jeremy Powell. A ver, es un tema de interés mundial, por lo tanto, claramente Joe Biden y Jeremy Powell, que es el presidente de la Fed, y la presidenta también del Tesoro de Estados Unidos, están todos metidos. Así que, bueno, tratarán de resolver el problema. A estar atentos mañana. ¿Qué pasa mañana? Bueno, mañana sale el dato de inflación de Estados Unidos. Esperemos que este dato salga positivo, es decir, que el crecimiento interanual sea más bajo de lo esperado. Porque, bueno, esto va a ser muy positivo para los mercados financieros y sería muy importante para qué. Y bueno, para que la Fed no tenga que subir más la tasa de interés, que ya con la tasa de interés estábamos hasta las manos en este momento, ¿sí? Entonces, mañana a esperar este dato va a ser muy importante. Consecuencias o cosas que va a haber que realizarse o que se van a tener que realizar o posiblemente se realicen o vamos a tener que estar expectantes. Bueno, solucionar a corto plazo los posibles corralitos, que esto no se corra o no se traslade a todos los bancos, dar respuesta a los que habían perdido la confianza en el sistema, decirles, che, bueno, buscar alguna manera de que la gente vuelva a depositar, ¿sí? Complicado, ¿sí? Posible enfriamiento de la futura suba de tasa de interés. Tratemos de no subir más, veamos el dato de inflación y claramente esperar mañana los datos de inflación. ¿Sí? Bueno, hasta acá un poco todo. Sé que fue difícil, no sabemos qué es lo que va a pasar. Tenga paciencia, nadie que salga corriendo a vender todo. Recuerden que lo bueno de invertir es estar diversificado. Nadie va a haber invertido 100% en bancos, o sería una locura hacerlo. Así que estar tranquilos. Hay un montón de temas que seguramente se les complican o términos que no entienden o de la tasa de interés. Bueno, eso seguramente eh, en mi curso lo pueden ver, yo ya lo ofrezco, me pueden preguntar en varios videos. Acá igual, acá abajo en la caja de comentarios le voy a dejar el link. Bueno, un montón de cosas que pueden aprender. Y está bueno aprender para que poder diversificar y entender los riesgos que estamos corriendo, cómo influye la suba de la tasa de interés en los bonos. Tengo mucha gente en el curso que, me dice, ahora entiendo cómo cuando suben, por qué cuando sube la tasa de interés baja el precio de los bonos. Y bueno, es un poco entender eso, por qué afecta la tasa de inflación, ¿sí? Bueno, cómo tratar de invertir de la mejor manera posible y gestionar el riesgo. Bueno, todas estas son cosas que uno tiene que aprender para tratar de tener lo más seguro el dinero posible y nos damos cuenta en estos casos que los bancos no son 100% seguros, suelen pasar cosas como esta, así que bueno, espero que les haya gustado el video, denle like si les gustó, compártanlo a alguien que no lo sepa o que le sirva, activen la campanita de notificaciones y recuerden suscribirse al canal que me ayudan muchísimo. Nos vemos en un próximo video de Finanzas con Alejo, esperemos que esto se solucione y bueno, a seguir invirtiendo con tranquilidad y sin volverse loco, que seguramente esto a largo plazo se va a solucionar. Un abrazo grande, inversores.